Buenas tardes, mis amigos. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Estoy continuando con mi serie sobre la educación, la importancia de la educación y cómo la educación es realmente el discipulado y el discipulado es la educación. Necesitamos ser discipulados, necesitamos ser educados como cristianos, necesitamos educación, más educación cristiana para poder resistir las mentiras de este mundo y para poder caminar bien con el Señor. Ahora, en los últimos dos videos que he hecho aquí, he tomado una desviación por un tiempo y hablé sobre una presentación de el doctor Vishal Mangalwadi que hizo en Inglaterra y luego hablé de un libro que acabo de leer que confirmó en cierto sentido, aunque fuera escrito por un autor secular, confirmó varias de las cosas que he estado enseñando aquí a través de este medio. Ahora quiero volver a lo que estaba haciendo antes de estos últimos dos videos, en que estaba hablando de diferentes pasajes o escrituras que algunas personas malinterpretan y piensan que la Biblia misma habla en contra de la educación. Y mi meta, mi objetivo en estas enseñanzas es estudiar más al fondo estos versículos para ver si en verdad están en contra de la educación o no. Creo que hay varios versículos en 1 de Corintios que causan a algunas personas problemas. Entonces quiero tratar con el primer capítulo de 1 de Corintios hoy. Quiero que veamos el primer capítulo, ¿ok? Por razones de tiempo, no puedo pues leer todo el capítulo. Tengo que solo resumir y pasar por alto algunas partes para poder centrarme en lo que considero lo principal para esta enseñanza. Entonces, los primeros 9 versículos de 1 de Corintios 1 son nada más la introducción de Pablo. Y está saludando, etcétera, diciendo quién es, etcétera. Y luego en el versículo 10, él habla del motivo de su carta, que había recibido un mal informe sobre los corintios, que estaban muy divididos en grupos, algunos diciendo que seguían a Pablo y otros a Apolos y otros a Pedro. Y entonces Pablo los regaña, en cierto sentido, y los llama a lo principal, a la unidad, ¿verdad? Basándose en Cristo, que es solo Cristo quien nos salvó, quien es el Señor, la cabeza de la iglesia, etc. Que vuelvan a Cristo. No a Pablo, no a Pedro, no a Apolos. Solo hay un Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, por todos. Y en su nombre fueron ustedes bautizados, dice. Y Pablo dice que él solo bautizó a algunos pocos y da gracias a Dios porque dice, si yo hubiera bautizado a más de ustedes, algunos dirían que los bauticé en mi nombre. Pero no fue en mi nombre, fue en el nombre del Señor. Dice que Dios no me envió a bautizar, dice. Es decir, no era mi objeto principal, no estaba en contra del bautismo. Pero no era lo principal de su ministerio, sino que predicar el evangelio era su objeto principal. El bautismo es una parte del evangelio muy importante, entonces no estaba en contra del bautismo. Pero Dios envió a Pablo a predicar o proclamar el evangelio, que es la buena nueva, ¿no? La forma en que Dios nos salva por medio de Cristo. Es todo, el evangelio es todo el mensaje por medio del cual podemos estar reconciliados con Dios. Y añade Pablo que no predicó ese mensaje con palabras de sabiduría humana,
para que la cruz no fuera vaciada de su poder. Ahora, aquí estamos entrando en el tema para hoy. Lo que esto significa, a veces confunde a la gente, pero tenemos que investigarlo. Lo que significa es que no, Pablo al llegar allí a esa ciudad de no sé cómo decirlo en español, pero Corinth se dice en inglés, Corinto, me imagino. Pero al llegar allí, su meta no era tratar de ser un orador súper elegante, ¿no? Elocuente. Eso era algo que los griegos realmente valoraban. Pero Pablo dijo, eso no fue mi meta. Yo no quise impresionar a nadie con mi elocuencia. No. Yo no quería que nadie dijera que la razón por la que la gente se convertía allí fue porque él era tan elocuente, ¿sí? Era tan buen orador. Eso no era su deseo. Él no intentó ser un gran orador. Se limitaba a presentar el Evangelio básicamente, o sea, lo básico, lo simple, de que el Hijo de Dios había venido a la tierra y había muerto por nuestros pecados, para que ahora pudiéramos arrepentirnos y reconciliarnos con Dios a través de Cristo. No se trata de un mensaje muy súper intelectual, muy brillante, con brillantes razonamientos humanos. No. Pablo dijo, mi mensaje era sencillo. Y de hecho, mi mensaje iba o va en contra de las costumbres humanas. ¿En qué sentido? ¿Por qué dijo esto? Bueno, porque como humanos, nuestra tendencia es pensar que es necesario ser brillante, ser sabio, o ser fuerte, o disciplinado, o rico, o mejor que otros de alguna manera, para estar con Dios, para ganar el premio, ¿no? Básicamente, como humanos, pensamos que es necesario, pues, que uno salve a sí mismo. Es la idea humana, que tú tienes que hacerlo por ti mismo. Usar tu cerebro para descubrir la manera en que Dios, o para ser Dios, como dicen los hindúes, o para llegar a Dios, o para ser como Dios. Tienes que usar tu cerebro. Pero eso no es el mensaje del Evangelio. Por el contrario, el mensaje de Dios es un mensaje que dice que todos los humanos son pecadores. Todos estamos en el mismo nivel. Ya sean listos o tontos, ricos o pobres, fuertes o débiles, hombres o mujeres, esclavos o libres, todos estamos en el mismo nivel en cuanto a esto de ser pecadores delante de Dios, que necesitan el perdón y la misericordia de Dios. Este tipo de mensaje va en contra del razonamiento o el pensamiento humano, ¿sí? Esta es la idea, va en contra de lo humano. Y luego Pablo sigue en el verso 18 diciendo que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierdan, pero para los que se salvan es poder de Dios. Locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Y luego en versículo 19, Pablo cita un verso del Antiguo Testamento de Isaías 29:14, donde Dios dijo, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Ahora, eso es el problema. Mucha gente dice, mira, la educación no es buena porque Dios destruirá la sabiduría de los sabios y frustrará a los inteligentes. ¿Ves?
Pero es importante, hermanos, estudiar más al fondo, estudiar el contexto de ese pasaje de Isaías 29:14 que Pablo cita allí en 1 Corintios. ¿De qué se trata? ¿De qué estaba hablando Dios cuando dijo, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes? Hermanos, en ese tiempo de Isaías, cuando Isaías dio esa palabra, los israelitas de su época pensaron o estaban pensando que la forma para salvar a Israel, salvar a su pueblo, a su país, era hacer alianzas o con Egipto o con Asiria. Entonces, en vez de ponerse de acuerdo con Dios y confiar en Dios y pedir su misericordia y su salvación, en vez de confiar en Dios, ellos rechazaron a Dios y pensaban que con su inteligencia podían hacer una alianza, podían manipular las cosas o navegar las minas, los problemas, de tal modo que ellos mismos, con su inteligencia, podían salvar a su país, sin ponerse a cuentas con Dios, sin arrepentirse, sin obedecer a Dios, sin estar alineados con la ley de Dios. Podían salvarse a sí mismos, no a través de su fe en Dios, sino a través de intrigas políticas y alianzas. Eso era el contexto. Y a esa gente que pensaba así, que confiaba en sí mismo, Dios dice, no, eso no va a funcionar en ninguna manera. No pueden ignorarme a mí, desobedecer todas mis leyes y luego usar su inteligencia, supuestamente su inteligencia para eludir las consecuencias. No. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. No puede salvarse a sí mismo. Uno no puede salvarse a sí mismo. Tiene que confiar en Dios y esto va en contra de toda tendencia humana. Los humanos siempre quieren salvarse a sí mismos. Piensan que pueden. Y entonces Pablo les dice en 1 Corintios 1:20-22, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Cómo se llama? Escribo, el que escriba o el que disputa. ¿Dónde está el filósofo de este siglo? Y dice, ¿no ha hecho Dios insensata la sabiduría del mundo? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo con su sabiduría no le conoció, Dios se agradó de salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Entonces, hermanos, el punto aquí no es un verso que habla en contra de la educación, de ser educado, no. El punto aquí es el mismo que vemos en versos como Mateo 11:25, donde Jesús dio gracias al Padre por haber ocultado las cosas del reino a los sabios y entendidos y habérselas revelado a la gente sencilla. Es la misma idea allí. Los sabios e instruidos en ese texto allí, ¿quiénes eran? Pues eran los escribas y fariseos. Los que estaban envanecidos en sus mentes carnales, teniendo sus necios corazones entenebrecidos. ¿Por qué? Porque rehusaban someterse a la justicia de Dios, o sea, el método de Dios para salvar al hombre, por medio de Cristo, su Hijo. Ellos rehusaban ese mensaje y andaban por establecer su propia justicia. Esto es lo que dice Romanos capítulo 10, Pablo lo dice. O sea, ellos creían que entendían bien el método de la salvación y eran capaces de salvarse a sí mismos y rehusaban someterse, dice Pablo en Romanos 10, a la justicia de Dios.
Ellos rechazaron el consejo de Dios. Dios envió su salvación a otra gente porque ellos rehusaban recibir la salvación. Y Pablo dice en Romanos 10:21 que estas personas sabias y educadas, supuestamente, eran realmente obstinadas y desobedientes. Así que no era la educación que era su problema, ser bien educados, por lo tanto no podían ser salvos. No, no era su educación, sino su actitud, su corazón, su arrogancia, su orgullo, que rehusaban someterse y recibir la misericordia de Dios. Entonces las personas que pensaban que tenían la religión todo resuelto y eran mejores que los demás, ellos tenían esta inteligencia y esta educación religiosa. No podían aceptar el mensaje que decía que eran pecadores, como todos los demás, y necesitaban un Salvador. Esto era una piedra de tropiezo para ellos, como Dios había dicho. Entonces, si tú crees que tú puedes salvarte a ti mismo, bueno, pues para ti Cristo es una ofensa. No, pues yo no necesito un Salvador. Y también para la gente que daba toda la importancia a la sabiduría humana. Yo puedo de mi propia mente, con mi propio razonamiento humano, yo puedo entender y descubrir el camino a la salvación. La observancia religiosa humana, que es el camino del legalismo, o el razonamiento humano y el llamado sentido común, que es el camino de los griegos, que dice que puedo ver lo que está bien y lo que está mal, puedo descubrir la mejor manera de vivir. No necesito que un Salvador muera en una cruz para salvarme. O sea, yo confío en la razón humana en vez de la revelación de Dios. Ambos grupos, los judíos y los griegos, ambos grupos estaban totalmente equivocados. Y dice un verso en Jeremías 9:24 que el sabio no se jacte en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, o podemos decir el religioso en su justicia legalista, porque ninguna de esas cosas nos lleva a la verdadera salvación. Solo podemos ser salvos creyendo en el simple mensaje de la salvación por la gracia de Dios, que se nos da por la fe. Cuando confiamos en la justicia de Dios que Él nos da en Cristo en lugar de nuestra propia justicia que ganamos obedeciendo la ley. Esto es lo que significa este pasaje en 1 Corintios 1:19, donde Pablo cita Isaías 29. No significa en ninguna manera que Dios esté en contra de la educación. No, como siempre, hermanos, necesitamos entender el contexto y como siempre, es el corazón lo que cuenta. Un corazón humilde, abierto y enseñable siempre estará aprendiendo, ¿verdad? Abierto a la educación. Pero un corazón orgulloso, autocomplaciente, farisaico, permanece oscurecido. Si confiamos en nuestra propia justicia o en nuestra propia razón humana, estaremos perdidos. Pero si estamos abiertos a la revelación de Dios, a su justicia, a su plan para salvarnos, podemos ser salvos y reconciliarnos con Dios y recibir su don de la vida eterna. Amén. Entonces, eso es un pasaje, 1 Corintios. Ahora, quiero seguir adelante un poco más. A 2 Corintios 3:6, otro verso que causa a algunas personas problemas. Dice, la letra mata
mas el espíritu da vida. La letra mata, pero el espíritu da vida. Algunos leen este verso y dicen, bueno, pues no necesitamos aprender la letra. Y para esto, en esto, ellos creen que la letra significa conocimiento bíblico, o sea, teología, etc. No necesitamos aprender la teología o la hermenéutica o la historia de la iglesia, y algunos incluso dirían que no necesitamos educación, punto. Porque la letra mata, más el espíritu da vida. De hecho, he oído esta excusa con demasiada frecuencia. La letra mata, nos dicen, así que estudiar la teología o estudiar cualquier cosa puede ser perjudicial. No es necesario, solo necesitamos depender del Espíritu Santo. Él da vida, así que si tiramos nuestros libros y dependemos de Él, ese es el secreto de una vida feliz y exitosa. ¿Es esto realmente lo que Pablo nos está diciendo aquí en 2 de Corintios 3? De nuevo, hermanos, la respuesta siempre es contexto, contexto, contexto. ¿De qué trata ese capítulo, 2 de Corintios 3? Si usted lo estudia cuidadosamente, usted va a ver que Pablo está contrastando allí dos pactos, el antiguo pacto con el nuevo. O sea, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Eso es el punto allí. Así que la letra aquí, en ese verso, no significa conocimiento escritural, que no necesitamos conocimiento escritural, no necesitamos educación, no necesitamos conocimiento que obtenemos al leer libros llenos de letras. De ninguna manera, hermanos, se refiere a eso, a la educación. Más bien, las palabras la letra aquí refieren a la idea de vivir de acuerdo a la letra de la ley. Esa es la enseñanza consistente con el Nuevo Testamento, especialmente las epístolas de Pablo. Él era un fariseo de fariseos y siempre se había esforzado para vivir según la letra de la ley, ¿no? ¿No es cierto? Usted ha leído su historia, ¿no? De Pablo se esforzaba por vivir según la ley, la letra de la ley. Pero luego, cuando Cristo le apareció y se manifestó a él, su vida fue cambiado. Y después él pudo decir en Filipenses 3:8 que todo lo que él se esforzaba para obtener antes le parecía basura. Todo era una pérdida. Todo su esfuerzo estaba en la dirección equivocada. Y ya era una cosa para desechar totalmente, una vez que conoció a Cristo en el camino de Damasco. Y lo describe claramente en Gálatas y en Romanos, diciéndonos claramente que por las obras de la ley, nadie será jamás justificado. Gálatas 2:16. Por las obras de la ley, o sea, por la letra de la ley, nadie será jamás justificado. La letra de la ley mata. ¿Por qué? Porque la ley fue dada, hermanos, para mostrarnos nuestro pecado. Y esto se enseña claramente, y tengo un montón de escrituras, no hay tiempo para tocarlo todos, pero nomás voy a ponerlos en la pantalla. Romanos 3:19-20, Romanos 7:7 y 13, 4:15, 5:13, Gálatas 3:24 y otras muchas. Nos enseñan
Allí la Biblia nos enseña claramente que la ley es para mostrarnos nuestro pecado. La ley nos condena. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede guardarla perfectamente todo el tiempo. Por eso la ley trae condenación, culpa. La ley nos lleva a la muerte. Cristo murió a la ley para librarnos de esta condenación. Él llevó la maldición de la ley, porque la gente que no obedece la ley, una maldición cae sobre ellos. Y Cristo llevó esta maldición, nos redimió de la maldición de la ley, llegando a ser por nosotros una maldición. Entonces, hermanos, esta es la idea. Los fariseos que eran orgullosos, como Pablo era, que pensaban que guardaban la ley perfectamente, estaban tan cegados por su entendimiento equivocado que en realidad conspiraron para matar, fíjense, al autor de esa misma ley, el Señor. Ellos mataron al autor de la ley, pensando que estaban obedeciéndola. Es por eso que Pablo enseñó y enseña que hay un nuevo camino ahora. Es el camino del Espíritu, un nuevo camino de gracia que Dios nos ha dado a través del nuevo pacto. Ahora somos justificados no por la ley, no por las obras de la ley, sino por la fe. Y solo podemos vivir como Dios quiere si vivamos según el Espíritu. Si dejamos de depender de nosotros mismos y de nuestra capacidad para cumplir perfectamente la ley de Dios y comenzamos a confiar en la justicia que Dios nos da por medio de la fe en Cristo. Y si comenzamos a andar en el Espíritu, es realmente triste y ridículo que la gente tome este pasaje como algo en contra de la educación. La ley, la letra mata. No tiene nada que ver con la educación. Es estrictamente un contraste entre el antiguo y el nuevo pacto, el camino de la ley versus el camino de la gracia y del Espíritu. Cualquiera que diga que se trata de educación simplemente no está prestando atención a lo que el capítulo enseña. Ahora tengo poco tiempo, me queda un verso más que quiero tocar en este video y ya. Y se encuentra en Colosenses 2:8, donde dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahora, mucha gente piensa que este versículo está enseñando en contra de la filosofía en general. Dicen, mira, los griegos, ellos confiaban en la filosofía, confiaban en la filosofía y esto los llevó por un mal camino. Pablo dijo que los griegos buscaban sabiduría, que Cristo era tonto para ellos. Así que su filosofía les impidió ser salvos. Nunca debemos tener nada que ver con la filosofía. Muchos dicen, lo he escuchado muchas veces, ¿no dice que debemos evitar la filosofía? Pero quiero señalar algunas cosas en este pasaje, cosas que creo que dejarán claro que no está enseñando esto en absoluto. Primero, note que Pablo aquí está hablando no de cualquier y toda filosofía. ¿Lo han notado? No de cualquier filosofía, de toda filosofía, sino que de la filosofía hueca y según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Lo han visto? Está advirtiendo contra la filosofía que depende de tradiciones humanas y principios mundanos, básicos.
¿No deja esto claro que está hablando no en contra de la filosofía en general, sino en contra de la mala filosofía? ¿No queda claro? Mira, me imagino que todos sabemos que existe tal cosa como la doctrina o la enseñanza, ¿no es así? Claro, hay doctrinas, hay enseñanzas. Ahora, supongo, espero que todos sabemos, ¿verdad? Que hay doctrinas malas, enseñanzas malas, falsas, ¿no? Por supuesto. Pero también hay doctrinas y enseñanzas buenas y verdaderas, ¿no es cierto? Entonces, porque haya doctrinas malas, ¿significa que debemos estar en contra de la doctrina o que toda doctrina es mala? Por supuesto que no. No, el hecho de que haya malas no quiere decir que toda doctrina sea mala. Lo que Pablo está diciendo es que debemos evitar las falsas filosofías que provienen de una fuente equivocada, o sea, de las tradiciones humanas, o sea, del mundo, o de Satanás, o no, y no de la revelación de Dios. Lo que proviene de Satanás, lo que proviene del mundo, pues claro, no debemos dejar que estas ideas nos lleven cautivos. Y a propósito, hermanos, para evitar tales filosofías falsas, no es necesario ser educado. ¿Cómo sabrás que es una filosofía equivocada? Si nadie te ha enseñado cómo discernir y cuáles son las buenas y cuáles son las malas. ¿Eh? Entonces, ese es un punto. Pablo no está en contra de la filosofía, sino solo la mala, la filosofía equivocada. Ahora, en segundo lugar, ¿sabía usted que la palabra filosofía viene de dos palabras griegas, phileo, que quiere decir amor, y sofía, que quiere decir sabiduría? Así que la filosofía en sí, la palabra, significa amar o amor para la sabiduría. ¿Te parece algo malo? La Biblia dice que el temor del Señor es el principio ¿de qué? De la sabiduría. La Biblia también dice, enseña, que debemos hacer de la sabiduría nuestra principal búsqueda en la vida. Hay salmos y proverbios que dicen esto claramente. Entonces, dice la Biblia que por encima de cualquier otra cosa que busquemos, que queremos obtener o alcanzar, debemos buscar la sabiduría. Entonces, ¿qué tan importante es la sabiduría? Dios se complació con Salomón cuando le pidió que le diera sabiduría en 1 de Reyes 3. El libro de los Proverbios fue escrito para enseñarnos la sabiduría. Pablo oró por los colosenses para que fueran llenos de sabiduría espiritual en Colosenses 1:9, y por los efesios para que Dios les diera el espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, amar y buscar la sabiduría es amar y buscar el bien supremo. Y ese bien, ¿qué es? Ese bien es Dios. Entonces, la sabiduría es amor para, la filosofía es amar la sabiduría. Es amor por la sabiduría. Y esa es la verdadera filosofía, el amor a la sabiduría, que es el amor a Dios. Pero claro, en balance, ¿no? En equilibrio, porque se basa en el temor de Dios, en la revelación y la realidad de Dios. La filosofía es buscar la sabiduría que viene de Dios. Y también quiero señalar que la filosofía no se trata, algunos tienen la idea de que la filosofía es estudiar tipos como Platón y Aristóteles o
Plotino o cualquier otro número de filósofos antiguos o más modernos. Sí, hay cursos que uno puede tomar en que uno estudia estos filósofos. Pero en realidad, hermanos, la filosofía es nuestro modo de pensar. A veces preguntamos a la gente, ¿cuál es su filosofía sobre tal o cual tema? ¿No ha escuchado usted tal pregunta? ¿Cuál es su filosofía en cuanto a la política? ¿Cuál es su filosofía en cuanto a la arte o la educación o cosas así? Y la persona dice, bueno, mi filosofía es que solo se vive una vez, así que échale ganas o algo así. O mi filosofía es Hakuna Matata. No sé si han visto la película de Disney en que los animalitos cantan Hakuna Matata, que quiere decir evita todo problema, no queremos problemas. Tenga una vida feliz, ¿no? O mi filosofía es tal y cual, etc. Lo que se quiere decir con la palabra en este caso es, ¿cuál es tu visión del mundo? ¿Cuál es tu forma de ver la vida? Esta es la idea de la filosofía. ¿Cuál es tu filosofía? Quiere decir, ¿cuál es tu forma de ver la vida? ¿Sí? Incluso los científicos que a menudo hablan en contra de la filosofía, ellos utilizan la filosofía y no se dan cuenta. Muchas veces hablan en contra de filósofos y la filosofía, pero ellos tienen una filosofía de la ciencia, por ejemplo. Ellos abordan la ciencia con una filosofía, una cosmovisión, una manera de ver las cosas. Por ejemplo, ellos son materialistas, creen que la única realidad es la que se puede medir o pesar o probar empíricamente. Es decir, una filosofía de materialismo. Es su filosofía de la vida. Lo único que existe es lo material. Eso es una filosofía, no es una declaración científica, es una declaración filosófica. Y no se puede comprobar científicamente, pero no se dan cuenta. Creen que son tan inteligentes que niegan y rechazan la filosofía, pero usan una filosofía aún en su vida diaria, aún en su trabajo de científico. Por ejemplo, ¿cuál es tu filosofía en la ciencia? ¿Que se debe hacer honestamente o que no importa con tal de que te paguen? ¿Cuál es tu filosofía? ¿Sí? Una filosofía es inevitable, hermanos. Es como un ombligo, todo el mundo lo tiene, ¿sí? En realidad está relacionado con la visión del mundo, la forma de ver el mundo, o sea, lo que llamamos la cosmovisión, eso es la filosofía. Así que, volviendo a nuestro texto, Pablo no está diciendo que la filosofía sea mala en sí misma. No, en ninguna manera. Simplemente nos está diciendo que hay filosofía mala por ahí, que es engañosa y hueca y que viene de la fuente equivocada, el mundo y el diablo. Así que cuídense de filosofías vanas, huecas del mundo. Y la única manera de evitar tal filosofía, hermanos, que es aprender la buena filosofía, aprender la doctrina correcta, aprender, educarse en cómo pensar correctamente, en lo que está mal, en las filosofías del mundo, para no caer en la trampa que representan. Bueno, veo que mi tiempo se ha acabado, ese es todo el tiempo que tengo ahora. Espero que hayan entendido lo que he tratado de comunicar en este video, en esta enseñanza. Si tienen alguna pregunta o tal vez han leído otro pasaje que les perturba, cosa que ha leído que parece estar en contra de la educación y tiene preguntas respecto a ello, pues me pueden escribir a la dirección de mi correo electrónico que aparece en su pantalla. Y entonces envíenme un correo electrónico si tienen comentarios o tienen preguntas o quieren hablar de algo. Y bueno, hasta la próxima vez. Que el Señor los bendiga ricamente.